Bienvenidos estudiantes. En este video realizaremos un ejercicio entre dos vectores conociendo su longitud y el ángulo entre ellos para calcular la magnitud de su resultante y la dirección con respecto al vector más pequeño. Tenemos un vector de 6 unidades y un vector de 9 unidades, separados entre ellos 150 grados. Resolveremos este ejercicio por el método de componentes rectangulares. Todo vector se puede vincular a un sistema de coordenadas cartesianas con un punto de aplicación en el origen y expresarlo como la suma de dos vectores mutuamente perpendiculares en las direcciones de los ejes de coordenadas. Estos dos vectores sumandos reciben el nombre de componentes rectangulares del vector dado. Para calcular las componentes rectangulares se necesitan las funciones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. AX igual a A por coseno del ángulo y AY igual a A por seno del ángulo. Para el eje X con respecto al coseno, para el eje Y con respecto al seno. Realizamos la sumatoria de las componentes en X y realizamos la sumatoria de las componentes en Y. Teniendo dichas componentes tanto en X como en Y, calcularemos la magnitud del vector resultante, que sería igual aplicando el teorema de Pitágoras. Resultante sería igual a la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de los catetos. En este caso, sumatoria de ax al cuadrado más la sumatoria de ay al cuadrado, todo raíz cuadrada. Y para calcular el ángulo de la resultante con respecto a las componentes, aplicamos la fórmula tecta igual a tangente a la menos 1 de AY sobre AX. Calcularemos el sentido del vector resultante con respecto al eje X y su magnitud. Teniendo en cuenta las fórmulas que con respecto al eje X es con coseno y con respecto al eje Y es con seno, empezaremos por calcular la sumatoria de dichas componentes, tanto en X como en Y. La resultante en X con respecto al vector U sub X sería igual al vector U por el coseno con respecto al eje X, que es de 0 grados. Vector U, 6 unidades por coseno de 0 grados. Coseno de 0 igual a 1, 6 por 1 daría 6. Analizando esta fórmula con respecto a la gráfica tendríamos, este es el vector U, que con respecto al eje X forma 0 grados. Calculamos la componente del vector V con respecto a X. Sería vector V 9 unidades por el coseno que forma el vector V con respecto al eje X, que es de 150 grados, por coseno de 150 grados. Resolviendo este producto nos daría menos 9 que multiplica raíz cuadrada de 3 sobre 2. Este sería el vector X y el ángulo que forma con respecto al eje X positivo, que es de 150 grados. Vector V con respecto al eje X, 150 grados. Vector V, 9 unidades. Realizamos la sumatoria de las componentes en X. Sería igual a 6 unidades menos 9 raíz de 3 sobre 2. Esto sería igual a 12 menos 9 raíz de 3 sobre 2. Hallamos las componentes de los mismos vectores con respecto al eje coordenado Y. Tendríamos U sub Y igual a vector U por el seno del ángulo que forma con respecto al eje X positivo. Tendríamos entonces 6 unidades por seno de 0 grados. Esto daría 0. Seno de 0, 0 por 6 unidades daría 0. La componente del vector V con respecto al eje Y sería igual a V por el seno del ángulo que forman, en este caso 150 grados. El vector V, 9 unidades por seno de 150 grados. Nos daría 9 medios. Realizamos la sumatoria de las componentes en Y. Sumatoria de la resultante en Y sería igual a 0 más 9 medios igual a 9 medios. Calcularemos ahora la magnitud del vector resultante. Para ello, conociendo la componente en X y la componente en Y, aplicamos el teorema de Pitágoras, que sería igual resultante, sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria al cuadrado de sus catetos. Resultante sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de las componentes en X al cuadrado más la sumatoria de las componentes en Y al cuadrado.
Este sería el teorema de Pitágoras aplicado a componentes rectangulares. Reemplazando los valores tendríamos raíz cuadrada de 12 menos 9 raíz de 3 sobre 2 todo al cuadrado más 9 medios todo al cuadrado elevado todo a la raíz cuadrada. La magnitud del vector resultante sería igual a 4,844 50 78 59. Para calcular el sentido del vector resultante, en este caso el ángulo tecta, utilizaremos la relación tangente. Tangente de tecta sería igual a la sumatoria de las componentes en y sobre la sumatoria de las componentes en x. El ángulo sería igual a tangente a la menos 1 de la sumatoria de las fuerzas en y sobre la sumatoria de las fuerzas en x. Reemplazando estos valores, tendríamos tangente a la menos 1 de 9 medios sobre 12 menos 9 raíz de 3 sobre 2. Calculando este valor en la calculadora, tendríamos que nos daría menos 68,261966,2. Pasándolo a grados sería igual a menos 68 grados 15 minutos 43,08 segundos. Representando estos valores en la gráfica, el ángulo que acabamos de hallar es negativo, estaría por debajo de x. Tendríamos que el alfa que hallamos sería igual a menos 68 grados 15 minutos 43,08 segundos. El ángulo que debemos hallar es el ángulo tecta, que sería igual a 180 grados menos el ángulo alfa. Para calcular tecta tendríamos 180 grados menos el ángulo alfa, que sería igual a menos 68 grados 15 minutos 43,08 segundos, dándonos como resultado un ángulo equivalente a 111 grados 44 minutos 16,92 segundos. Como resultante, 4,844,507,859 unidades. Aproximándolo, tendríamos que la resultante sería igual a 4,85 unidades y el valor del ángulo de la resultante con respecto al lado más corto, el eje X, sería de 111 grados y el valor del ángulo de la resultante con respecto al vector que se encuentra sobre el eje X sería igual a tecta igual a 111 grados 44 minutos 16,92 segundos. Estos serían los resultados que estaríamos buscando. Viéndolos en la gráfica, el valor de la resultante 4,85 unidades y el valor del ángulo o el sentido del vector resultante, ángulo tecta igual a 111 grados 44 minutos 16,92 segundos.